buenas tardes. Para Copesalud es un placer tener una invitada muy especial el día de hoy, en esta semana en que conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Las personas que nos han podido seguir mediante el Facebook Live de Copesalud RL, tanto del área de salud de Pavas como Desamparados 2, han podido ser testigos de algunas actividades que hemos podido desarrollar precisamente en conmemoración de este Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. El día de hoy, como les reitero, tenemos de invitada a la licenciada Lauriana Rodríguez Hidalgo, que es mi hermana gemela, que es la jefatura del Instituto Nacional de las Mujeres en la región Pacífico Central, y la tenemos como invitada precisamente para que desde su experiencia y su quehacer profesional nos de una breve descripción, ¿verdad? O una charla, conversatorio, como gustemos llamarlo, sobre las diversas manifestaciones de la violencia en la vida de las mujeres. Entonces, para mí es un placer presentarla y darle el espacio para que pueda compartir con las personas que gentilmente siempre nos acompañan en este tipo de actividad. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias a Copesalud por haberme extendido esta invitación. El día de hoy para mí pues me llena de satisfacción, ¿verdad? Compartir una motivación y compartir un espacio de reflexión en materia de la prevención, atención y lo que queremos como sociedad, que es erradicar la violencia contra las mujeres. Yo les voy a compartir una presentación que preparé para guiarnos en esta actividad. Entonces, vamos a ir dando inicio en este momento. Listo. El Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres se conmemoró ayer y este fue el lema que se usó a nivel nacional, donde hacemos un llamado a que usar tapaboca en esta coyuntura de pandemia no es sinónimo de callar, y hoy más que nunca necesitamos todas las personas alzar la voz contra el machismo. Este es el lema de esta campaña. Y les quiero hacer un recordatorio del motivo, digamos, de la conmemoración. Se conmemora esta fecha producto de un evento muy lamentable que sucedió en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960, hace 60 años. Asesinaron a esas tres mujeres. Eran tres hermanas que se llamaban Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, y ellas organizaron un movimiento de resistencia al régimen del dictador Trujillo en República Dominicana. Se habla que fue una de las dictaduras más fuertes que se dio en Latinoamérica, y a pesar de que tenían constantes amenazas de muerte por el movimiento, ¿verdad?, de protesta y rebelión, donde alzaban la voz por la libertad y por el cumplimiento de derechos básicos, se materializó esa amenaza y las mataron literalmente a palos. Las golpearon hasta morir a las tres, y el día siguiente del asesinato, los medios de comunicación publicaron que habían muerto producto de un accidente de tránsito. Esa frase que les puse en la presentación, de si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte, la dijo Minerva. Y hoy, producto de esa valentía de ellas, seguimos manifestando y alzando la voz contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Al hablar del tema de violencia contra las mujeres, tenemos que entender que la violencia es naturalizada, minimizada e invisibilizada. Se sostiene y se reproduce por el sistema patriarcal, que privilegia normalmente todo lo que tiene que ver al poder hegemónico, androcéntrico y masculino, ¿verdad? Entonces nos ubica a las mujeres en una desventaja comparativa en el acceso a los recursos, en la posición social, y claramente se sustenta en la división sexual del trabajo.
¿Qué quiere decir eso? Que se nos ubica a las mujeres en el ámbito doméstico, donde tenemos una función muy clara que es asumir el trabajo doméstico y el trabajo reproductivo, y a los hombres se les potencia y se les promueve, digamos, todo el ejercicio de la vida pública, ¿verdad? Entonces, ese es el origen, digamos, de esta relación desigual que sustenta, digamos, esta situación de desventaja para las mujeres. La violencia contra las mujeres es continua, está presente en todas las etapas de nuestra vida, tanto niñas como mujeres adultas, adultas mayores, experimentamos diferentes formas de violencia, ¿verdad? Que al día de hoy no hemos podido superar. Hoy estaba revisando unas infografías que publicó el INEC y, por ejemplo, en este año, de los 11 femicidios, por ejemplo, que se registran hasta el 26 de octubre, las edades de las víctimas de esos femicidios rondan entre los 4 años y los 85 años de edad. Ninguna nos escapamos a ser violentadas, ¿verdad? Y a ser víctimas de la manifestación más brutal de la violencia contra las mujeres, que claramente son los femicidios. A nivel internacional, contamos con una herramienta muy importante, que es la Convención Belén do Pará. Es la Convención Internacional por la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y la Convención Belén do Pará se llama así porque fue en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, donde se firmó. Define violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y reconoce 3 tipos de violencia: violencia física, sexual y psicológica. La Convención Belén do Pará motiva a los estados partes que firman y ratifican esta convención a reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que claramente limita el total goce al reconocimiento de los derechos y ejercicio de las libertades de las mujeres. Es una ofensa a la dignidad y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que era lo que les decía, y trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase, la raza, la etnia, el nivel de ingresos, la cultura, el nivel educativo, la edad, religión, y afecta a todas las personas. Al ratificar la Convención de Belén do Pará, los estados partes asumen este compromiso. Costa Rica ha sido signatario desde el inicio y recientemente ratificó una vez más lo indicado en esta convención. La Convención Belén do Pará define 3 ámbitos de manifestación de la violencia contra las mujeres, que claramente son, digamos, los que se constituyen en instrumentos de reproducción social, ¿verdad? Que legitiman, reproducen y perpetúan la violencia contra las mujeres. Un ámbito es la vida privada, que claramente es la violencia que más conocemos, lo que es la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar. Esta sea dentro del seno de la familia o la unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, ¿verdad? Ya sea que el agresor comparte el mismo domicilio que la víctima y comprende otros tipos de eventos como lo que es violación, maltrato, abuso sexual, entre otros. En la vida pública, esta es la que tiene lugar en la comunidad y puede ser perpetrada por cualquier persona, y comprende un montón de tipos de delitos, entre esos violación, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual, abuso sexual, tortura y trata de personas. Recientemente, en Costa Rica se aprobó la ley contra el acoso callejero, ¿verdad? Y se reconoce que es una violencia, ¿verdad?, que vivimos las mujeres en el ejercicio de nuestras libertades, ¿verdad? Porque tenemos derecho a caminar
por la calle o a disfrutar de espacios públicos sin ser sujeta a ningún tipo de violencia o de manifestaciones de acoso. Y claramente está la otra violencia, que es la perpetrada por el Estado o sus agentes. Esta es una violencia institucional y es una violencia que reproduce, ¿verdad? Y legitima incluso patrones que violentan la integridad de las mujeres. Este iceberg, digamos, que les presento acá, describe, nos permite visibilizar, el ámbito de lo que son las formas explícitas y las formas sutiles en cómo se manifiesta la violencia. Hay una forma sutil que es invisible, claramente, esa es la que más nos cuesta identificar, como es, por ejemplo, el humor sexista, el tema del control, el tema de la publicidad sexista, ¿verdad? La invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación y todo lo que se conoce de la nueva teoría como los micromachismos, ¿verdad? Que es hacer creer de que estoy a favor de los derechos de las mujeres desde el discurso, pero asumo prácticas muy sutiles, ¿verdad? Que incluso se pueden diluir desde discursos políticamente correctos, pero que tienen un trasfondo claro de instrumentalización de la violencia contra las mujeres y de aleccionar la relación, ¿verdad?, en la que las mujeres nos desenvolvemos. ¿Qué es aleccionar? Es recordarnos de que si no cumplimos con tales o cuales mandatos, podemos ser sujetas de esta sanción o esta conducta violenta. Y eso es claramente lo que viven muchas mujeres en violencia. Hay otra forma explícita que claramente también se da básicamente como una manifestación de la violencia psicológica, y esa se da en el ámbito doméstico, como es humillar, despreciar, culpabilizar, desvalorizar, ignorar y generar chantaje emocional. Por estas conductas y otras más es que para las mujeres no es tan sencillo poder cortar con los ciclos de violencia. Y claramente tenemos una manifestación que es la visible, la más reconocida, la que todos vemos, la que nos genera mucho dolor, ¿verdad? Que es la agresión física, la violación, el abuso sexual, las amenazas, gritos, insultos y por último, el asesinato. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la violencia contra las mujeres? Bueno, como les decía al inicio, la violencia contra las mujeres es continua, se da desde la etapa de gestación hasta la adultez mayor. Incluso se ha tipificado que tenemos picos de vulnerabilidad las mujeres, y uno de ellos, por ejemplo, es en la etapa de la adolescencia. Somos más vulnerables a ser víctimas de violencia sexual. En la etapa adulta somos vulnerables también a ser víctimas de violencia doméstica, ¿verdad? Y en la adultez mayor también, además de la violencia física, violencia emocional, sobre todo hay mucha demanda, ¿verdad? Y denuncias por violencia patrimonial. Entonces, dependiendo de las edades, así se van generando nuevas manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Otra manifestación es la violencia en las relaciones de pareja, independientemente de que sean parejas reconocidas o no, ¿verdad? Violencia en el noviazgo, violencia en el matrimonio, violencia en las relaciones que sean en unión libre o en las personas que han disuelto su vínculo matrimonial y entonces también ejercen violencia contra sus exparejas, violencia en la familia, cuando se agrede a todos los miembros de la familia. El hostigamiento sexual en el empleo y la docencia claramente es una manifestación de la violencia que últimamente ha sido denunciada públicamente, ha sido repudiada, por ejemplo, por los movimientos de estudiantes que están levantando la voz y que han organizado movimientos para denunciar los acosos sexuales en diferentes escuelas académicas de nuestras universidades públicas. Acoso sexual en los espacios públicos, ¿verdad? Esto, como les decía, es parte de lo que fundamentó el impulso de la ley del acoso callejero, la explotación sexual comercial, la trata de personas y, por último, el femicidio. Este dato que les comparto acá,
Lo extrajimos de un estudio que hizo el INAMO con 3.223 mujeres participantes del programa Avanzamos Mujeres. Es un programa que desarrollamos a nivel nacional. Y de las 3.223 mujeres que les aplicamos un instrumento de caracterización, el 72% de ellas manifestaron haber vivido violencia psicológica, el 58% manifestaron haber vivido violencia física y casi la mitad, un 43%, manifestaron haber vivido violencia sexual. Esto es una escala, por decirlo de alguna forma, que a toda luz nos viene a manifestar la realidad de la cual somos sujetas las mujeres en este país. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la violencia contra las mujeres? Bueno, el incesto y abuso sexual, por ejemplo, esa es ejercida normalmente por familiares cercanos, y el tipo de violencia que se deriva son todas, ¿verdad? La violencia física, emocional, sexual y patrimonial. Luego tenemos la violencia en las relaciones de pareja, que esta se da por las parejas o las exparejas, el escenario de la familia normalmente, y se tipifican los 4 tipos de violencia. El asalto sexual o las violaciones, esa se da por hombres conocidos y desconocidos. El escenario, perdón, es la comunidad. Luego está el acoso sexual callejero, que también se da por hombres desconocidos principalmente. Su ámbito o escenario es la comunidad, y claramente el tipo de violencia es física, emocional y sexual. En tema de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, la ejercen, ¿verdad? Normalmente profesores, jefes, compañeros del centro educativo, centro del trabajo, ¿verdad? Se da, el escenario es el centro de trabajo o el centro de estudio. La otra manifestación es la trata de personas, ¿verdad? En esta, lamentablemente, también hay redes de apoyo de las mismas familias que se prestan a este tipo de delitos. Entonces, es ejercida por los clientes y todas las personas vinculadas a esa red, desde el reclutamiento, la explotación, incluso posterior al delito, la revictimización, ¿verdad? Por parte de la familia y la comunidad. Tenemos también la violencia obstétrica, que esa es perpetrada por el Estado. Es un tipo de violencia que no permite reconocer que existen prácticas que hay que empezar a cambiar, y que en los momentos donde las mujeres son más vulnerables, como es el momento del parto, requieren un trato digno, garante de sus derechos. Esta es ejercida por funcionarios de centros médicos y normalmente se incurre en el tipo de violencia física, emocional y violencia sexual. Abusos cometidos por funcionarios públicos, lo que reconocemos como violencia institucional, esa es ejercida por funcionarios y funcionarias públicas, es perpetrada por el Estado y se incurre en todos los tipos de violencia. Y tengo que decir que en ese tipo de violencia nosotras como INAMO coadyuvamos, acompañar mujeres, por ejemplo, que denuncian funcionarios de otras instituciones que a cambio de un beneficio social intermedian favores sexuales. Eso no puede ser. Eso hay que pararlo. Esas prácticas tenemos que denunciarlas y tenemos que llevarlas hasta las últimas consecuencias. Otro tipo de violencia que se viene documentando recientemente, desde hace como 20 años, es la la violencia política, o lo que se conoce también como acoso político. Es ejercida por personas en puestos políticos, perpetrada por el Estado y por la comunidad también, y afecta a muchas mujeres que ostentaron puestos de elección popular o en este momento los están disfrutando. Explotación sexual comercial de niñas, niños, niñas y adolescentes, ejercida por los clientes y los explotadores, ¿verdad? El escenario de la familia y la comunidad, y también tenemos ahí como el tipo de violencia que se desarrolla, violencia física, emocional y sexual. Y por último, tenemos la violencia mediática, la violencia simbólica y la violencia cibernética, ¿verdad? Esta es ejercida por los medios de comunicación, por los espectadores pasivos y por las personas que la ejercen, o sea, las personas ofensoras
que divulgan, publican videos, ¿verdad?, de mujeres donde se denigra su integridad física y claramente tiene un impacto emocional muy fuerte. ¿Cuáles son los efectos de la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos? Bueno, tenemos costos económicos grandes, como son incapacidades, pérdidas de días de trabajo, abandono del trabajo, barreras al acceso al mercado laboral, por ejemplo. En el proyecto de vida e integración social no hay posibilidad de ver claridad a mediano o largo plazo. Hay obstáculos para ver esa posibilidad de un futuro distinto, garante de sus derechos, que no sea una realidad violenta en la que se desenvuelve. Hay estigma y discriminación, hay pérdida de confianza en el entorno, pérdida de confianza en la institucionalidad, limitadas posibilidades de vivir en familia, porque hay que replantear muchas cosas, ¿verdad? Y eso claramente afecta al proyecto de vida y la integración social de las personas víctimas. A nivel de salud, pues es lo más visible, ¿verdad? Ver las lesiones o las situaciones derivadas, ¿verdad? De una manifestación de violencia física, como son, por ejemplo, heridas, hematomas, fracturas, ¿verdad? Y todas las que tienen un carácter de psicomatización, como son todas las enfermedades que se derivan de estas prácticas, como son, por ejemplo, picos de presión arterial, fibromialgia, constantemente dolores de cabeza, constantemente colitis y otras más manifestaciones de esta situación. En educación, pues tenemos el abandono de los estudios, hay un sentimiento de intimidación, bajo rendimiento y claramente incluso hay conductas, de autoeliminación. Y el uso de espacios públicos también nos genera algo que yo digo que no se vale. No es posible que las mujeres no podamos disfrutar de recrearnos, de salir a caminar, de poder hacer uso, ¿verdad?, del escenario público sin tener miedo. Muchas mujeres al día de hoy, y me incluyo, nos privamos de asumir actividades recreativas solas, altas horas de la noche o en lugares muy solitarios. No es justo que vivamos con miedo. Eso es una realidad que tenemos que cambiar. Ya para ir finalizando, la manifestación de violencia más fuerte, ¿verdad? Y la más brutal es el femicidio. Esta es la más grave de las violencias de género, en la cual una mujer es asesinada por su condición de mujer, usualmente a manos de su pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene o no tuvo una relación de pareja. Este es el dato actualizado al 26 de octubre de este año. Esta información la pueden encontrar en el Observatorio de Género del Poder Judicial. Y podemos ver que del año 2007 al año 2020 han muerto en este país 366 mujeres víctimas de violencia. La legislación costarricense tipifica dos tipos de delitos bajo esta figura. Claramente es el femicidio, según lo que establece la Convención Belén do Pará, que es cuando el ámbito de acción se amplía a personas que no tienen un vínculo directo con la víctima. Se los explico más detalladamente. El artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres tipifica el femicidio siempre y cuando se medie en una relación de matrimonio o unión de hecho declarada. Deja por fuera relaciones que no sean formalizadas. Entonces, todas las relaciones de noviazgo, todos los eventos violentos contra las mujeres que se materializan en femicidios, promovidas por hombres desconocidos,
vecinos, sujetos, ¿verdad? Que andaban en la calle y que no tienen ninguna relación directa con las víctimas, se tipifica por lo que establece la Convención Belén do Pará. Entonces, en este año, por ejemplo, al corte del 26 de octubre, en Costa Rica se dieron 8 femicidios según lo que establece el artículo 21, o sea, esposos o compañeros de uniones de hecho declaradas en Costa Rica mataron a sus esposas o compañeras. Y 3 de esos femicidios fueron por personas que no tenían ningún vínculo de pareja con las víctimas. A modo de conclusión, la violencia contra las mujeres impide y anula el ejercicio libre y pleno de los derechos humanos. Eso lo establece la Convención Belén do Pará. Sus causas son estructurales, no son causales ni aisladas. No es que a un chavalo, ¿verdad? Hoy tenía ganas de ir a hacer daño y por eso fue y cometió un acto violento contra una mujer. Son causas estructurales, no son fenómenos aislados. ¿Y por qué decimos que son estructurales? Porque son sostenidas y legitimadas por el machismo. Por eso este año nuestro lema es: alcemos la voz contra el machismo. Porque si nosotros permitimos y reproducimos patrones machistas que legitiman la violencia contra las mujeres, no vamos a poder avanzar en una realidad para nosotras y para las nuevas generaciones. Tenemos que empezar a cambiar desde los discursos, desde la forma como nos relacionamos, desde la forma en cómo nos vinculamos hombres y mujeres, desde la forma en cómo ejercemos relaciones, interacciones, ¿verdad? De lo que vemos, lo que escuchamos, tenemos que empezar a generar ese cambio. Impide el desarrollo también porque somete a la mitad de la población. En este país, por ejemplo, las mujeres somos la mitad. Es real, se materializa a lo largo del ciclo de la vida de las mujeres en múltiples escenarios, como se los decía al inicio. Es una de las violencias más ancestrales de la humanidad y de las más naturalizadas, invisibilizadas y justificadas del mundo. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Visibilizarla, levantar la voz, denunciar los actos violentos. Tenemos que comprenderla, tenemos que enfrentarla, ¿verdad? Para enfrentarla tenemos que generar acciones de prevención, sanciones que nos permitan ir avanzando hacia la erradicación. ¿Qué tenemos como INAMU como país para avanzar en tema de prevención y atención de la violencia contra las mujeres? Bueno, esta política pública que se llama PLANOVI, así se le conoce, es la Política Nacional para la Erradicación, para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades. Tiene un ámbito de acción desde el año 2017 hasta el 32, tiene planes de acción y tenemos todo el Estado costarricense, responsabilidades inscritas ahí para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y que respete a todas las mujeres de todas las edades. En este sitio, planovicr.org, se encuentran insumos, investigaciones, documentos, enlaces a instituciones, a las estadísticas que lleva el Poder Judicial. Aquí se cuelgan materiales para trabajar el tema de masculinidades más sanas, ¿verdad? Es un sitio maravilloso que nos permite a las personas, ¿verdad? Que tenemos que trabajar con el tema, estudiantes o al público en general, obtener información al día sobre cifras de derechos humanos y de violencia contra las mujeres. Esa sería mi presentación. Cualquier consulta, Ariana, o no sé si habrá alguna consulta en el chat, en el Facebook, con mucho gusto. Agradecerle, ¿verdad?, a Lauriana por el espacio. Creo que nos ha dejado más evidente la campaña que venimos desarrollando desde COPESALUD, donde nos ha interesado
en esta semana a divulgar las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en general. Si bien es cierto, hemos ido desarrollando una campaña dirigida para la prevención de la violencia de las personas adultas mayores, ¿verdad? Y mujeres adultas. Yo creo que, como lo hemos dicho en varios espacios publicitarios, tristemente la violencia no distingue edad, no distingue género, no distingue raza, no distingue condición social o socioeconómica. Y donde mayormente, ¿verdad, Laureana? Como decías, los espacios de las áreas de salud vienen a ser o asentar esa evidencia, ¿verdad? Donde llega una mujer con lesiones físicas o con esos lumbagos no especificados que la gran mayoría de los médicos de las áreas de salud nos refieren a los servicios de trabajo social, que donde se da una consulta en el servicio de trabajo social y psicología, después nos damos cuenta del historial de violencia, ¿verdad? Al que ha sido víctima una mujer por lo largo de su vida. Invitarles a todas las personas que han estado presentes en este Facebook Live, que si tienen alguna duda, alguna consulta, nos la dejen llegar, ¿verdad? En el chat, tanto Laureano como mi persona nos comprometemos también a devolverles la respuesta, ¿verdad? Yo creo que también va a quedar ahí el link, ¿verdad? Para que podamos ingresar a estas plataformas digitales que nos comenta Laureana. Y de mi parte, agradecerles la participación a todas las personas que nos han podido apoyar en este espacio tan valioso. Y ojalá que alcemos la voz y que demos un alto a la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que no solo hablemos ¿verdad? De todas aquellas acciones contra la violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre. Yo creo que todos los días tienen que ser 25 de noviembre y desde nuestros espacios personales, familiares, comunales, ¿verdad? Y laborales, por supuesto, tenemos que alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres. Muy buenas tardes, agradecerles, como les digo, siempre el espacio y la atención, y estamos siempre a la orden. Nada más recordar que ante cualquier situación de violencia se llame al 911. Ese es el mecanismo que activa el Sistema Nacional, ¿verdad? Que atiende los eventos violentos y que operan 24/7, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación que siempre damos. Cualquier situación de violencia que sea activada mediante 911. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio y muy buenas tardes.